Hola, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 5 del cuadernillo de ejercicios del tema 2. El enunciado nos dice que nos encontramos con una empresa competitiva que tiene una función de costes totales que viene determinada por la expresión coste total igual a 5 por q cuadrado más 3q más 125. Primero daros cuenta que esta función de costes totales es una función de costes totales a corto plazo porque tenemos un coste fijo. Y ahora se pide lo siguiente. En el apartado A nos dicen que sabiendo que el precio de mercado es 33 unidades monetarias, hallar la cantidad lanzada por la empresa y el beneficio obtenido. Tal como habéis visto en teoría, lo primero que nos tenemos que plantear para saber si al empresario le interesa lanzar cantidad y qué cantidad lanza al mercado es su problema de maximización del beneficio, que es el ingreso, que es el precio por la cantidad producida, menos los costes totales. Los costes totales nos vienen dados por la función que nos da el enunciado, que son 5q cuadrado más 3q más 125. Y ahora tenemos que resolver este problema de optimización, este problema de maximización del beneficio en el cual la cantidad a producir es la variable de decisión por parte del empresario. Y nos planteamos en primer lugar la condición de primer orden, que nos dice que la derivada del beneficio, que es la función objetivo respecto de la variable de decisión, se tiene que igualar a cero. La derivada del primer término del ingreso, en el caso de competencia perfecta, es el precio porque es una constante, menos, y ahora el coste marginal, que sería 5 por 2, 10, por Q más 3. Y esta primera derivada tiene que ser igual a 0. También podemos poner la expresión como precio igual a coste marginal. Precio igual a 10Q más 3. La condición de segundo orden nos dice que la segunda derivada de la función objetivo tiene que ser menor que 0 para que esta función objetivo, el beneficio, alcance un máximo. La derivada de este primer término de la primera derivada es 0, porque es una constante, menos, y ahora la derivada de lo que tenemos aquí en el paréntesis sería 10, y la derivada de 3 es 0, por lo tanto tenemos que la segunda derivada es menos 10 en todo caso, que es menor que 0, por lo tanto sí que se cumple la condición de segundo orden. Y ahora no os olvidéis nunca que para maximizar el beneficio un empresario también tiene que fijarse en si se cumple la condición económica. La condición económica lo que nos dice es que para que un empresario produzca, el beneficio de producir una cantidad positiva tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir nada, es decir, producir cantidad igual a 0. El punto en el que al empresario le da lo mismo producir que no producir, es decir, el punto en el que se iguala el beneficio de producir a menos los costes fijos, es lo que se conoce como mínimo de explotación. En el punto, en la cantidad del mínimo de explotación, se caracteriza porque los costes marginales coinciden con los costes variables medios. Por lo tanto, igualando estas dos funciones, podemos obtener la cantidad del mínimo de explotación y a su vez obtener el precio que corresponde a ese mínimo de explotación, que será el precio a partir del cual el empresario estará dispuesto a ofrecer cantidades positivas. El coste marginal ya lo hemos calculado en la condición de primer orden. Tenemos que es 10Q más 3
tiene que ser igual al coste variable medio, que es el coste variable, que es 5q cuadrado más 3q dividido por q. Sería 5q más 3. Fijaros que este 3 con este 3 se simplifica y pasando este 5q al otro lado tendremos 10q menos 5q es 5q igual a 0. Por lo tanto, la cantidad que corresponde al mínimo de explotación es 0. Y el precio mínimo que corresponde a este mínimo de explotación se obtiene, el precio mínimo o precio que corresponde al mínimo de explotación, se obtiene sustituyendo en el coste marginal o en el coste variable medio la cantidad por la que acabamos de obtener del mínimo de explotación. Luego, si tomamos, por ejemplo, el coste marginal, que es 10q más 3, tendríamos que es 10 por la cantidad del mínimo de explotación, que es 0, más 3. Este primer término es 0 y nos quedaría, por lo tanto, que el precio mínimo a partir del cual va a ofertar un empresario individual es 3 unidades monetarias. Tenemos, por lo tanto, condición de primer orden, precio igual a coste marginal, y condición económica, el precio tiene que ser al menos 3. El enunciado nos dice que el precio de mercado es 33 unidades monetarias, por lo tanto observamos que la condición económica se cumple. Y ahora, ¿cuánto tiene que producir? Pues vamos a la condición de primer orden y reemplazamos el precio por 33. Tenemos 33 es igual a 10q más 3. Si despejamos este 3, lo pasamos al otro lado restando, tendríamos 33 menos 3, 30, es igual a 10q. Por lo tanto, el empresario tiene que producir 30 entre 10, 3 unidades de producto para este precio de 33. Esa es la cantidad que tiene que lanzar la empresa. Y también nos pregunta cuál sería el beneficio obtenido. Pues para obtener el beneficio lo único que tenemos que hacer es cogemos nuestra función de beneficios, el beneficio de este empresario si produce Q igual a 3, tenemos que sería precio, que hemos dicho que es 33, por la cantidad 3, menos ahora los costes, 5 por 3 al cuadrado, más 3 por 3, más 125. Si operáis, tenéis que esto es 33 por 3, que es 99. Esto es 5 por 9, 45. Aquí tenemos 3 por 3, 9. Y 125. Todo este término, los costes totales, suman 179. Por lo tanto, tenemos 99 menos 179 menos 80. El beneficio del empresario individual es negativo, menos 80. Pero fijaros, al empresario le va a interesar producir. Está en el precio de 33 está por encima del precio mínimo que corresponde al mínimo de explotación. ¿Cómo es entonces que obtiene unas pérdidas, obtiene un beneficio negativo? Pues porque si no produjera nada, el beneficio sería unas pérdidas de 125, los costes fijos. Luego siempre es mejor producir y obtener unas pérdidas de 80 que no producir nada y tener unas pérdidas de 125. Pasando al apartado B, nos pide hallar la curva de oferta individual. Para hallar la curva de oferta individual vamos a utilizar la condición de primer orden que hemos obtenido, que era precio igual a coste marginal, en nuestro caso precio igual a 10q más 3, y la condición económica, que era que el precio tiene que ser mayor o igual que 3 unidades monetarias para que le interese producir al empresario.
La curva de oferta lo que nos dice es para cada precio qué cantidad está dispuesta a ofrecer un empresario. Por lo tanto, de la condición de primer orden tenemos que despejar la cantidad individual que cada empresario está dispuesto a ofertar y tendremos precio menos 3 dividido por 10. Ahora bien, esta expresión por sí sola no es la curva de oferta de un empresario individual. Falta algo, porque la curva de oferta no es válida para toda la función matemática precio menos 3 partido por 10, sino que solo es válida en el caso de que el precio sea mayor o igual que 3 unidades monetarias. Por lo tanto, la curva de oferta individual, para que esté bien, tiene que tener las dos partes, es decir, tanto la expresión de la función matemática como el precio mínimo a partir del cual ofertará. El apartado C nos pregunta cuál debería ser el precio de mercado para que el empresario obtuviera un beneficio nulo. En el corto plazo, la situación de beneficio nulo coincide con el óptimo de explotación, que es aquel punto para el cual las curvas de coste marginal y coste total medio coinciden. Por lo tanto, tenemos que igualar estas dos funciones. El coste marginal ya lo hemos calculado antes en la condición de primer orden. Tenemos que es 10Q más 3. Se tiene que igualar al coste total medio. El coste total que nos lo da el enunciado. Si lo dividimos por Q, tendremos el coste total medio. Por lo tanto, tendremos 5Q más 3 más 125 partido por Q. Ahora este término 3 y este término 3 se simplifican. Si multiplicamos todos los elementos por Q para quitarlo de aquí del denominador y pasamos este 5Q al otro lado, obtendremos 10Q menos 5Q y multiplicado por Q, tendremos 5Q cuadrado es igual a 125. Si resolvemos esta ecuación, tendremos la raíz cuadrada de 25, que tomando solo la raíz positiva, tendremos que el óptimo de explotación es 5 unidades físicas. ¿Cuál debería ser el precio de mercado? Es lo que nos pregunta el problema, porque aquí solo hemos calculado la cantidad que corresponde al óptimo de explotación. Para conocer cuál es el precio al cual el beneficio sería nulo, este precio se obtendrá sustituyendo o bien en la curva de costes totales medios o bien en la curva de costes marginales la cantidad por el óptimo de explotación. Si tomamos la curva de costes marginales, tendremos 10 por Q, que es 5 en este caso, el óptimo de explotación, más 3. 10 por 5, 50, más 3, 53. Este será el precio para el cual el beneficio es 0. Y podéis comprobar, si queréis, calculad cuál sería el beneficio de un empresario de producir estas 5 unidades y venderlas al precio de 53. Sería ingresos 53 por 5 menos los costes totales, que serían 5 por 5 al cuadrado más 3 por 5 más 125. Si hacéis estos cálculos, os tiene que dar un beneficio nulo. Si pasamos al apartado D, nos pide hallar la curva de oferta de mercado si en ese mercado hay 100 empresas idénticas. Tenemos, por lo tanto, N, el número de empresas, 100. Son todas idénticas, quiere decir que tienen la misma estructura de costes y, por lo tanto, cada una de ellas tendrá la misma curva de oferta individual.
Para agregar ofertas individuales se hace la suma horizontal. Esto quiere decir, para cada precio se suman cantidades y representamos por Q mayúscula la oferta agregada. En este caso podemos aplicar el sumatorio desde J igual a 1 hasta 100, que es el número de empresas, el sumatorio de cada una de las ofertas individuales. Por lo tanto, el sumatorio desde J igual a 1 hasta 100 de la expresión precio menos 3 dividido por 10. Como todas tienen la misma expresión de la curva de costes porque son empresas idénticas, podemos directamente esta curva individual multiplicarla por 100, 100 por precio menos 3 dividido por 10, que simplificamos y nos quedará 10 veces el precio menos 30. ¿Es esta la curva agregada de mercado? Le falta algo. ¿Qué es lo que le falta para que esto sea la curva agregada de mercado? Que todas las empresas tienen el mismo mínimo de explotación. Quiere decir que para todas el precio mínimo va a ser 3 unidades monetarias. Y por debajo de ese precio, en el mercado no se ofertará nada por ninguna de las empresas. La oferta agregada será 0. Y ya por último, en el apartado E, nos dice, si la curva de demanda de mercado es 915 menos 5 veces el precio, hallar el equilibrio del mercado a corto plazo y el beneficio de cada empresa. Para hallar el equilibrio de mercado en un mercado de competencia perfecta, se tienen que cumplir varias condiciones. La primera de ellas es que los agentes estén optimizando su comportamiento individual, para lo cual los consumidores se tendrán que situar en su curva de demanda, que os recuerdo procede del problema de maximización de su utilidad, y los productores se tendrán que situar en su curva de oferta de mercado, porque ese es el problema que resulta de la optimización, de la maximización del beneficio. La segunda condición es que los planes de oferentes y demandantes tienen que coincidir, lo cual ocurre en el punto en el que cantidad demandada se iguala con la cantidad ofertada. Luego tendremos 915 menos 5P es igual a la curva de oferta agregada, que es 10P menos 30. Ahora aquí, si operamos y despejamos, tendríamos 945 y en el otro lado de la ecuación 5P más 10, 15P. Despejando el precio, nos dice que el precio de equilibrio en un mercado competitivo a corto plazo tiene que ser 945 entre 15, que es 63. Y ahora, esto es el precio, y ahora para calcular la cantidad de equilibrio de mercado, reemplazamos ya sea en la curva agregada de demanda o en la curva agregada de oferta, en cualquiera de las dos, el precio de equilibrio que hemos obtenido. Si, por ejemplo, lo hacemos en la de demanda, tendríamos 915 menos 5 por el precio, que es 63. Si operamos, tendremos 600 unidades. Es la cantidad de equilibrio de mercado. Por lo tanto, los consumidores en su conjunto consumirán 600 unidades, los productores en total producirán 600 unidades. Luego, si hay 100 empresarios idénticos, cada uno de ellos en el equilibrio va a producir la cantidad agregada dividido por el número de empresas. Luego 600 dividido por 100 igual 6 unidades produce en el equilibrio cada uno de los empresarios. Y el ejercicio también nos pide, por último, el beneficio de cada empresa. El beneficio
de una empresa que produce 6 unidades y que vende al precio de equilibrio de mercado 63, será el ingreso 63 por 6 menos los costes que viene dado por la expresión que nos da el enunciado, 5 por cantidad elevado al cuadrado más 3 por cantidad más 125, que operando tendremos 63 por 6, 378, menos, y en el paréntesis tendremos 5 por 36 más 18 más 125, que es 323. En este caso tendremos que el beneficio será 55, que es un beneficio positivo. Ya que fijaros, en este caso la cantidad se encuentra por encima de la cantidad del óptimo de explotación, que era 5, el precio al que se está vendiendo, el precio alcanzado en el equilibrio 63, que está por encima de ese precio correspondiente al óptimo de explotación, que era 53, por lo tanto vamos a obtener beneficios extraordinarios, beneficios positivos.